Materiales cerámicos. Óxidos. En este video hablaremos acerca de los materiales cerámicos, los tipos de materiales cerámicos y dentro de los cuales están los óxidos. Los óxidos más comunes como la alúmina y el circonio y las aplicaciones de estos, además de unos compuestos entre óxidos. Los cerámicos son sólidos inorgánicos no metálicos que se producen mediante tratamiento térmico. En general, los componentes de los materiales cerámicos están formados por elementos metálicos y no metálicos, y sus enlaces suelen ser desde naturaleza iónica hasta naturaleza covalente. Son duros, no son combustibles y no se oxidan. Pueden utilizarse en ambientes con alta temperatura. Y hay gran variedad de estos. Pues según su clasificación existen cerámicas rojas como la arcilla, cerámicas blancas, porcelana, refractarios, ladrillos, vidrios, cementos, abrasivos y cementos industriales o cerámicos de ingeniería. Estos se han desarrollado en las últimas décadas y suelen ser carburos, nitruros, óxidos u compuestos. Nosotros hablaremos acerca de los cerámicos óxidos. Las cerámicas de óxido son compuestos inorgánicos de elementos metálicos o metaloides con oxígeno. Los óxidos se pueden combinar con nitrógeno o carbono para formar cerámicas de oxinitruro u oxicarburo más complejas. Las cerámicas de óxido tienen altos puntos de difusión, alta resistencia al desgaste y una amplia gama de propiedades eléctricas. Los minerales utilizados para fabricación de estos materiales cerámicos se trituran generando un polvo fino que después se purifica. Después de la purificación se agregan pequeñas cantidades de agua, cera o resina plástica para unir el polvo. También se pueden agregar plásticos para proporcionar flexibilidad. En esta tabla veremos los principales elementos con los cuales se pueden llegar a formar óxidos. Dentro de ellos están el óxido de sodio, óxido de potasio, óxido de silicio, óxido de aluminio, óxido de magnesio, óxido de circonio, entre otros. Vamos a hablar ahora de los cerámicos de óxido más importantes. La alúmina. La alúmina es el óxido de aluminio al 2 o 3 que, junto con el sílice, es el componente más importante en la constitución de arcillas y de esmaltes. El aluminio les aporta resistencia y aumenta su temperatura de maduración. El óxido de aluminio tiene porcentaje de aluminio entre 80 y 99%. Existe en la naturaleza en forma de corindón y de esmeril. La alúmina tiene la particularidad de ser más duro que el aluminio y tiene el punto de fusión más alto, 2072 grados centígrados, mientras que el aluminio tiene 660 grados centígrados. Las propiedades mecánicas del óxido de aluminio pueden diferir debido a las diferentes formulaciones en polvo y el tamaño del grano tiene una influencia decisiva en la resistencia a los cambios de temperatura. Sin embargo, las propiedades más comunes son excelente aislamiento eléctrico, resistencia a altas temperaturas, resistencia a cambios de temperatura, buena resistencia química, buenas propiedades mecánicas y es de color amarillo. Por sus propiedades físicas y mecánicos se utiliza como abrasivos, biocerámicos como huesos y dientes artificiales, aislantes eléctricos, componentes electrónicos, ingredientes de aleación del vidrio, ladrillos refractarios y herramientas de corte con componentes de ingeniería. El circonio. El óxido de circonio es de color blanco, presenta una resistencia hasta de 2200 grados centígrados, posee una buena tenacidad, tiene buena resistencia al desgaste y a la corrosión y tiene baja conductividad térmica. El óxido de circonio tiene propiedades interesantes. Este material tiene una resistencia mecánica muy alta. Es buen aislante térmico y tiene módulo de elasticidad similar al del acero. La estructura de grano fino le da la máxima resistencia de borde y buenas propiedades de deslizamiento. El óxido de circonio se produce en varias redes cristalinas y debe estar provisto de diferentes estabilizadores.
Tiene alta resistencia a la flexión, máxima calidad de superficie, alta masa, alta expansión térmica, es un buen aislante de calor, es un buen aislante eléctrico y es de color marfil. Aplicaciones refractarias. El polvo de circonio se utiliza en la composición de refractarias para mejorar la resistencia al choque térmico y la resistencia a la abrasión. Aplicaciones electrónicas. Las aplicaciones electrónicas y eléctricas del circonio se basan en la alta conductividad electrónica y alta conductividad de iones de oxígeno del material estabilizado por completo. Esto permite que el material se use como elementos de calefacción y sensores de oxígeno. Piedras preciosas sintéticas. Por la fusión del circonio con dopantes y recristalizando al enfriarse, las piedras preciosas que se pueden producir simulan diamantes, rubíes, topacios y esmeraldas. Estos materiales son los que se denominan zirconias cúbicas. Pigmentos de pinturas, también se pueden ver como abrasivos, piezas de conformado y también una aplicación es los recubrimientos de componentes de motores aeroespaciales. Óxido de magnesio. El óxido de magnesio o magnesia es un compuesto químico mineral sólido blanco que se produce en la naturaleza como periclasa. Tiene la fórmula empírica de MgO y se compone de un enrejado de iones de magnesio y los iones de oxígeno unidos por un enlace iónico. El óxido de magnesio se conoce históricamente como magnesia alba. Las aplicaciones. La principal aplicación del óxido de magnesio es como material refractario, ya que se consume el 56% de la magnesia para esta función. El 44% restante se utiliza en la agricultura, química, construcción, medio ambiente y otras aplicaciones industriales. Dentro de esas está el cemento, ya que el óxido de magnesio es uno de los elementos de calidad en la fabricación del cemento, ya que la composición química de los cementos se da siempre en forma de óxidos. Para la agricultura, el óxido de magnesio se usa como fertilizante y para la medicina, el óxido de magnesio en suspensión acuosa, leche de magnesia, se utiliza para el alivio de la acidez como antiáctico y como un laxante a corto plazo. Otro cerámico de óxido muy famoso es el cialón. El cialón es una clase especializada de materiales refractarios de alta temperatura con alta resistencia a altas temperaturas, buena resistencia térmica de choque y una excepcional resistencia a la humectación o a la corrosión por fundición de metales no ferrosos. Estas fueron reportadas por primera vez alrededor de los años 1970. El cialón es producido combinando una mezcla de los materiales crudos que incluyen nitruro de silicio, alúmina, nitruro de aluminio, sílice y el óxido de un elemento de tierra rara como es el itirio. Dentro de las aplicaciones están tubos alimentados de metal para fundiciones de aluminio, quemador y calentador de tubos de inmersión, inyector y desgasificador para metales no ferrosos, tubos de producción de termopares, cucharones y herramientas tajantes para la mecanización del hierro. Además, si se combinan tierras raras con él, esta absorbe un espectro ultravioleta que le da lugar a las luces LEDs. Cuando se mezclan dos óxidos, se debe realizar un diagrama de fases binarios en función de la temperatura y de la composición porcentual de los óxidos. Vamos a ver 4 ejemplos de esos diagramas. Óxido de aluminio con óxido de cromo. Óxido de magnesio con óxido de aluminio. Óxido de circonio con óxido de calcio. Sílice alumina. Desde el punto de vista comercial, el sistema sílice-alumina es importante ya que estos materiales son los principales constituyentes de muchos materiales refractarios. Existen dos fases y dentro de los cuales están los microconstituyentes de mullita, cristobalita y alumina. Existe un solo eutéctico A
1587 grados centígrados y 7% en peso de aluminio. Los materiales cerámicos son uniones de elementos metálicos y no metálicos, que poseen alta dureza y resistencia al calentamiento, pero tienden a ser frágiles. Se caracterizan principalmente por su bajo peso, alta rigidez y baja tenacidad, alta resistencia al calor y al desgaste, poca fricción y buenas propiedades de aislante. Los óxidos de ingeniería son muchos compuestos inorgánicos formados por enlaces de elementos metálicos con el oxígeno. Tienen altos puntos de fusión, baja resistencia al desgaste y buenas propiedades eléctricas. La alúmina es un material cerámico muy versátil. Sus propiedades la hacen esencialmente apta para aplicaciones en donde la temperatura es un factor crítico, además de su relativa facilidad para adaptarse a diversos trabajos y usos. Su dureza ha permitido darle forma en la industria como abrasivo. Existen varios tipos de óxido y sus usos son muy variados. Muchas gracias por ver este video. Ojalá hayas entendido los óxidos de cerámica.